je m'étais dit que je devais te demander, et puis je ne l'avais Comment? pas fait. Je ne l'ai pas fait, tu vois. J'ai mis la docteur. Mais parce que tu as tout écrit, toi. Ah, ici, Moi, j'ai rien écrit du tout. non, mais ou tu fais comme ça, ou tu écris. Non, je ne crois pas que c'est 2 pages. On n'est pas obligé. Oye, Manuel, se llama Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas CUSEA. ¿Sí? ¿Hablas un poquito de su currículum, chica? No, yo no hablo nada de su currículum. Yo no tengo nada detallado. Mira, aquí está. Pero ¿qué voy a decir yo? ¿Quieres que lea esto? Bueno, Manuel quiere que lea tu currículum. Comment? Il veut que je lise ton CV. A ver, laisse-moi. Sí. Ya. Hay lugares aquí adelante que no están reservados, así que pueden pasar con toda confianza. Bueno, el retraso ha sido por una muy buena causa, es que han sido muchos los asistentes, lo cual nos da mucho gusto. Esperemos ser, o que ustedes lleguen un poquito antes las próximas conferencias que van a hacer en la sala de videoconferencias del colegio y así poder agilizar la inscripción, porque como sabemos la inscripción es importante para que puedan obtener después el certificado que damos a quienes asistieron a las 3 conferencias en estas ocasiones. Bueno, pues es muy grato para el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de recibir al señor Laurent Toulemont, quien es el invitado de este año a la cátedra Bourgeois-Pichard, la cátedra de demografía Bourgeois-Pichard, que el centro nuestro organiza cada año. Gracias, Laurent, por haber aceptado la invitación. Les voy a leer algunas cosas respecto al currículum del señor Toulemont. Él es diplomado de la Escuela Nacional de Estadística y Administración Económica en SAE y diplomado también en estudio en profundidad en genética de las poblaciones por la Universidad de París 7. Desde 1985 es investigador del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, INED. Entre 1997 y 2000 dirigió la División de Encuestas y Estudios Demográficos del Instituto Francés de Estadística, el INSEE, el equivalente del INEGI nuestro, a cargo de las estadísticas vitales, las encuestas demográficas y las proyecciones de población en Francia. En la actualidad dirige la unidad Fecundidad, Familia y Sexualidad en el INED. Sus trabajos de investigación actuales tratan especialmente temas relacionados con los comportamientos de la fecundidad en Francia y en Europa, así como sobre las situaciones familiares asociadas con la ocupación de varias viviendas habituales. Él ha sido profesor de demografía en las maestrías de las universidades de París-Sorbona, París-Descartes, y actualmente es responsable del curso de datos sobre poblaciones e indicadores demográficos en la Escuela Doctoral Europea de Demografía. La colaboración entre el INED y el colegio no es un asunto nuevo. En realidad, han habido profesores del INED en nuestro centro de demografía desde su creación en 1964. Por acá hay algunos colegas que tuvieron la suerte de tener clase con el señor León Tabá, que vino a hacer clase en esas primeras promociones. Ahora, desde que se crea esta cátedra en 2004, también ha estado muy presente el INED, hemos contado con su apoyo y la mayoría de quienes han participado en estas cátedras son investigadores
de esta institución francesa. Los intereses de investigación, como ustedes pudieron ver en lo que leí de su currículo, recorren todo el espectro de preocupaciones de un demógrafo, desde la generación del dato hasta la utilidad de los resultados obtenidos de su análisis en la formulación de políticas públicas. Sus trabajos ilustran muy bien el espíritu de esta cátedra, cuyo objetivo principal es el de mostrar la utilidad de un análisis demográfico riguroso en dar respuesta a preguntas cruciales para el devenir de la sociedad. El programa previsto en esta ocasión gira básicamente en torno a la fecundidad y no se trata de una casualidad. El grupo de investigadores involucrados en la organización de esta cátedra, todos pertenecemos al Centro de Estudios Demográficos Urbanos, o sea, al CEDUA, consideró hace ya 2 años que era necesario impulsar la discusión sobre este fenómeno, cuyo estudio tuvo tanto auge en las épocas de elevado crecimiento de la población en México. Las condiciones actuales en que los niveles estimados de la fecundidad tienden hacia el reemplazo, al tiempo que el censo de población de 2010 confirmó para unos y sorprendió a otros con el hecho de que el ritmo de disminución de la fecundidad era menos acelerado que el previsto, hacen necesario retomar el análisis de la fecundidad desde sus bases. Vale decir, revisar una vez más la calidad de los datos que disponemos para precisar mejor las limitaciones y bondades de cada una de las fuentes disponibles. Recurrir a indicadores mejor adaptados a un escenario de fecundidad en descenso en momentos donde muchas de las verdades demográficas que teníamos comienzan a tambalearse, como por ejemplo la de que las uniones tempranas conducen a descendencias más numerosas y que los hijos se tenían también dentro del matrimonio, o que las mujeres que trabajan tienen menos hijos. Pero además de esto hay que formularse nuevas preguntas o reformular las que tenemos, dado que los escenarios actuales distan mucho de aquellos que se vivieron en las épocas de crecimiento galopante de la población. Aunque las consecuencias que genera una baja de la fecundidad difieren entre regiones y países, y por lo mismo las soluciones que se den a los problemas que provocan a nivel individual o institucional, somos optimistas respecto a lo que oiremos, somos muy optimistas respecto a lo que oiremos que nos dirá Laurent Toulemont. Esperamos que despierte el interés por reanudar de manera decidida y urgente el estudio de la natalidad y la fecundidad en México. El tema central de la conferencia de hoy es el de la fecundidad europea. En la del miércoles abordará Laurent un tema no menos interesante, puesto que se referirá a la nueva forma de levantar los censos en Francia. Eso que hemos oído de estos censos parciales que se van haciendo cada año por porciones de la población. En su tercera conferencia del jueves se referirá específicamente a la natalidad y la fecundidad con referencia a las proyecciones de las poblaciones europeas. La organización de eventos de esta naturaleza adquiere verdadera relevancia cuando trascienden las paredes de la institución que los acoge. Muchas gracias a todos los presentes en este auditorio por estar aquí y a aquellos que lo están desde lugares lejanos dentro y fuera de México. Aprovecho la ocasión para enviar un saludo muy especial a nuestros colegas del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, en Tijuana, y del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas CUSEA en Guadalajara, quienes han estado presentes de manera remota, pero constante desde la primera vez que se impartió esta cátedra. Muchas gracias a Marilor, Elmira, Patricia Vargas, por el apoyo entusiasta que nos han brindado siempre. Ahora paso la palabra a Manuel Ordorica, al doctor Manuel Ordorica, secretario general del colegio, y a mucha honra, investigador de nuestro centro, que nos hará el favor de dar la bienvenida a nuestro invitado por parte de la institución. Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Quiero dar la más cordial bienvenida a Laurent Toulemont, al Colegio de México, quien viene a darnos una serie de conferencias en el marco de la cátedra Bourgeois-Pichat. El doctor Javier García Diego, presidente de la institución, le manda un caluroso saludo y le desea una feliz estancia en este país. Él se encuentra en España en este momento. Saludos a nuestros colegas que
Están enlazados por videoconferencia en el Colegio de la Frontera Norte, en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y en el Colegio de San Luis, y desde luego a nuestros profesores investigadores aquí del Colegio de México, a nuestros estudiantes, a profesores investigadores de otras instituciones y a estudiantes también de otras instituciones del país. Aun cuando Bourgeois-Pichat no impartió cursos en México, su trabajo ha sido muy reconocido en nuestro país en el campo del análisis demográfico por su enorme creatividad. En un mundo en el que la velocidad en el desarrollo tecnológico de las computadoras es muy grande, en el que la capacidad de memoria de ellas es inmensa, el análisis demográfico se reconoce cada vez más como una herramienta poderosa. Nos saca del ambiente mecánico y nos involucra con el enfoque creativo. De nada sirven millones de datos analizados con modelos multivariados, sofisticados, si no sabemos de dónde provienen y qué hipótesis se encuentran subyacentes. El Colegio de México se encuentra unido a los demógrafos franceses por varias razones. La primera es que varios de ellos, como decía Julieta, apoyaron de manera importante el nacimiento de la maestría en demografía y los estudios de población en el Colegio de México. Demógrafos como Presá y Tabá fueron pioneros en la enseñanza de este tema en México y pusieron los cimientos para que la demografía hoy sea importante en el país. La misma María Eugenia Zavala y Ana Cabré impartieron varios cursos de análisis demográfico que, aunque no son francesas, su orientación está muy relacionada a esa escuela. La segunda tiene que ver con el hecho de que algunos de nuestros profesores y profesoras realizaron sus estudios en Francia y trajeron el método de enseñanza en demografía, el que ha perdurado por varios decenios. La tercera es que varios de los libros de análisis demográfico han sido traducidos al español por iniciativa del Colegio de México. Tal es el caso del libro de demografía de Presá y otros del mismo autor. Los libros de Alfred Zuby también se tradujeron al español. El libro de Bourgeois-Pichat sobre las nuevas fronteras de la demografía se editó en CELADE y es un trabajo, yo diría, sobre ciencia ficción en este campo que nos hace darle vuelo a la imaginación y hace que también los números adquieran un sentido explicativo. Tuve la oportunidad de estar presente en CELADE, Chile, y poder escuchar a Bourgeois-Pichat. Es importante señalar que aunque no fue mi profesor, nos transmitió su creatividad. Recordemos el trabajo clásico para nosotros, Tasa de Crecimiento Demográfico Cero, Sueño o Realidad, que se publicó en 1970, el cual mostraba las fuertes oscilaciones en la estructura por edad que se producirían en el caso de que México llegara en un plazo breve a la tasa de incremento demográfico cero. En este semestre se los di de lectura a mis alumnos. Es un excelente ejemplo del uso del análisis demográfico en la elaboración de políticas de población. Otros libros son el análisis demográfico traducido por parte del colegio, en el caso de las biografías de Courgeot y Eva Lelièvre. Henry y Jacques Ballan son otros dos demógrafos con los que también nos identificamos muy estrechamente a través de sus obras. El enfoque analítico de la escuela francesa permite enriquecer explicaciones, prioriza lo analítico sobre lo técnico y mecánico. En el análisis demográfico es necesario profundizar y sumergirse para entenderlo. Con esta plática tenemos la oportunidad de recordar a Bourgeois-Pichat con otro demógrafo, Laurent Toulemont, a quien conocemos por el libro Enfoque Estadístico y Dinámica de las Poblaciones, escrito conjuntamente con Henri Leridon. Este libro nos familiariza con muchísimos conceptos fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la inercia demográfica. Laurent Toulemont nos hablará hoy sobre la fecundidad en Europa, también nos dará otras conferencias sobre el nuevo censo francés y los problemas derivados de las situaciones de residencia múltiple, que será el miércoles 19 a las 6 de la tarde. Se parece mucho a lo que hoy, digamos, estamos analizando precisamente con el censo de 2010. Y la otra plática que dictará es la fecundidad, la natalidad y las proyecciones de población europeas, que sería el jueves 20 de octubre. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Julieta Quilodrán,
quien ha organizado e impulsado de manera entusiasta este tipo de reuniones que mantienen viva la relación entre los demógrafos mexicanos y los franceses, y quien es una de nuestras profesoras que ha sabido enseñar a nuestros estudiantes el análisis demográfico. Gracias. Perdón. Muy simple. Ahora le dejo con ustedes al profesor Laurent Toulemont. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je vous prie de m'excuser parce que je ne parle pas du tout espagnol. Donc, je vais parler en français. Je vais essayer de parler assez lentement pour que la traductrice ne souffre pas trop, donc n'hésitez pas a pousser des cris. La traductora, o sea que no duden en pegar un grito o levantar los brazos y de pronto ya no entienden nada porque estoy hablando demasiado rápido. Bueno, entonces, como ya les dijeron, voy a hablar hoy de la fecundidad en Europa. Primero que nada quisiera agradecerles que me hayan invitado a presentar aquí los trabajos de los demógrafos europeos y franceses sobre la demografía en Europa. Aprovecho para hacer un poco de publicidad para la revista Población, que es publicada en francés y en inglés. Yo soy redactor en jefe con France Priou y Dominique Taboutin de esta revista y, como lo mencionaron, yo realicé recientemente un diccionario de demografía con otros dos colegas, uno de los cuales vino, me parece, aquí el año pasado. Y bueno, pues les voy a hablar de muchas cosas el día de hoy y salieron en gran parte de un volumen sobre la fecundidad en Europa que editamos con Fresca y Home, con un capítulo para cada país y hay unos 10 capítulos de análisis. Y también, como lo evocó usted, hice un curso de demografía con Henri Leridon, perdón. Bueno, primero les voy a hablar de la fecundidad en Europa. Primero les voy a dar un panorama general sobre la fecundidad en Europa, el nivel de fecundidad, y tal vez lo más importante que hay que recordar es la gran diversidad del continente europeo en términos de fecundidad. Además, voy a insistir un poco en las relaciones entre los niveles de fecundidad que se miden. Bueno, en la diapositiva puse ICF, indicador coyuntural de la fecundidad, y vamos a tratar de ver cómo se pueden analizar los niveles de fecundidad que han cambiado mucho desde hace 30 años. Después voy a tratar de explicar las causas de las diferencias entre los países y vamos a ver cómo la situación de las mujeres en el mercado del trabajo y todas las cuestiones que tienen que ver con conciliar la vida familiar y la vida profesional son fundamentales para entender las diferencias entre los países. Y para terminar voy a evocar la cuestión de las políticas pronatalistas en primer lugar, pero también las otras políticas familiares o incluso las otras políticas sociales que tienen un impacto sobre la fecundidad. Bueno, con respecto al nivel de la fecundidad en Europa, como les dije, vamos a ver que la situación es muy diversa. Los países de Europa son muy distintos unos de otros y vamos a ver cómo la evolución desde hace 50 años se inscribe para ciertos países como una continuación de la transición demográfica. Ustedes seguramente habrán oído hablar de la transición demográfica. Antes teníamos una fecundidad elevada y una mortalidad elevada y ahora pasamos a una sociedad, a una situación más moderna con una fecundidad baja y una mortalidad baja, y en medio de eso tenemos una transición en la que la población creció mucho. Y algunos países de Europa están terminando su transición demográfica, mientras que otros ya hicieron su transición demográfica en el siglo XIX incluso. Luego vivimos el periodo del baby boom, un periodo muy específico, y hay una baja de fecundidad en Europa desde hace unos 30 años que se inscribe entre estos movimientos un poco distintos. Y vamos a ver cómo se puede interpretar el hecho de que en Europa, en prácticamente todos los países de Europa, la fecundidad de los jóvenes ha bajado muchísimo. Los jóvenes ya dejaron de hacer niños. Y la pregunta es, si cuando ya dejen de ser tan jóvenes, sí van a tener hijos y entonces solo están retrasando su fecundidad, o bien la pregunta es
incluso cuando envejezcan, a lo mejor no van a querer tener hijos y entonces ahí va a bajar la natalidad. Claro que las consecuencias de ambos escenarios van a ser muy diferentes y estos dos escenarios pueden derivarse del mismo comportamiento actual. Aquí tienen el índice coyuntural de fecundidad de los países de Europa que están en orden decrecientes. Ven que en Irlanda tenemos más de 2 niños por mujer y en cambio en Letonia tenemos más o menos 1.3 niños por mujer. Así que tenemos situaciones muy distintas. Francia e Inglaterra están entre los países de fecundidad. Alemania y Italia, Alemania, España están en los países de fecundidad baja. Vean que realmente hay una gran división en el seno de Europa y cuando se dice que para la Unión Europea, para su conjunto, la fecundidad es de 1.6 niños por mujer. Como ustedes pueden ver, ese dato en realidad esconde datos muy diversos. A partir de un artículo de Alexander Avdeyev, bueno, aprovecho para hacer la publicidad de este artículo de Avdeyev en la revista Populación, que es de unas 100 páginas, donde habla de la fecundidad, pero también de la mortalidad, de la migración y de otros comportamientos demográficos. En Populación, en esta revista, cada año hacemos un panorama demográfico de un continente del mundo y este año abordamos la evolución demográfica del mundo y estos artículos están disponibles en el sitio del INED, tanto en francés como en inglés. Bueno, fin del paréntesis publicitario. Aquí pueden ver en este mapa que la fecundidad es bastante elevada en el norte y en el oeste de Europa y estos niveles elevados se oponen a los países del centro, del sur y del este de Europa en los cuales la fecundidad es mucho más baja. Bueno, cuando vemos aquí los perfiles por edad, bueno, aquí me limité a ir a buscar en el sitio internet de Eurostat y podemos ver la fecundidad por edad exacta en el conjunto de países de Europa y vean que las situaciones son muy variadas, no solamente por nivel, sino que también la forma de la curva es muy distinta. Vean la curva azul más gruesa que está al fondo, se pasea entre situaciones muy diversas. Bueno, si miramos un poco más en detalle, vemos que hay grupos de países que se separan unos de otros. Aquí tienen un primer grupo en los que la fecundidad es bastante elevada, superior a 15% de nacimiento a la edad de los 30 años. Bueno, voy a precisar que en esta gráfica tienen en el eje horizontal, es decir, las abscisas tienen la edad, y en el eje vertical o ordenadas tienen el tasa de la fecundidad de las mujeres como porcentaje. Ustedes pueden ver Francia, Dinamarca y los Países Bajos que están bastante altos. 15% de las mujeres, es decir, una mujer de cada 7 que tiene un niño por año. Y la fecundidad está muy fuerte, es muy fuerte alrededor de los 30 años. En cambio, en Inglaterra, que es está aquí en azul, a la izquierda, tienen una primera jorobita como a los 20 años. Hay unas mujeres es un número bastante considerable de mujeres como de 20 años que tienen un primer niño como a los 20 años. Es un poco como en Estados Unidos, es decir, que es una curva bimodal, hay una primera jorobita que corresponde a los embarazos precoces y luego tenemos las que tienen como niños como a los 30 años. En cambio, en Europa hay países que tienen un retraso para la fecundidad. Hay un grupo de países en los que sigue habiendo nacimientos en edades precoces. Así que esto ya distingue de los países y esto habla de comportamientos diferenciados socialmente. Tenemos también el mismo fenómeno, pero con niveles de fecundidad mucho más bajos en España, un poquito también en Italia, pero sobre todo en España. Es la curvita que sube con los punteados azules y vemos cómo suben un poquito y luego hay un pico en edades bastante avanzadas como a los 33 años. Esto podría dejar pensar que la situación de la juventud es muy diversa en Europa. Sin embargo, ven que prácticamente después de los 35 años baja la fecundidad en todos los países de Europa. No siempre, sin embargo, hay algunos países en los que hay mucha fecundidad en las edades avanzadas. Es muy poco en los países de Europa del Este, donde sigue habiendo una
fecundidad bastante precoz y muy pocas mujeres tienen hijos después de los 35. En cambio, España e Irlanda tienen niveles de fecundidad muy diferentes. Bueno, entre ellos son muy diferentes, pero con respecto a las edades son bastante parecidos. Hay una fecundidad entre algunas jóvenes mujeres y hay luego una fecundidad que empieza a ascender un poco hacia los 20, 30 años y hay un pico como a los 32, 33 años. Vean, entonces son perfiles muy distintos, no solamente niveles muy distintos, sino también perfiles muy distintos en términos de fecundidad por sexo y en términos de fecundidad por edad. Desde hace 50 años lo que caracteriza fundamentalmente la fecundidad en Europa es, como les decía hace rato, es la baja de la fecundidad entre los jóvenes. Y vamos a ver cómo se puede interpretar esto. En primer lugar, yo les había dicho hace rato que la baja de la fecundidad se inscribía para ciertas partes de Europa en la continuación de la transición demográfica. Aquí tiene una gráfica en donde en el eje horizontal tienen el año de nacimiento de las mujeres. Vean aquí las mujeres que nacieron en 1900 y las mujeres que estaban en Europa del Sur o Europa del Este tenían más de 3 hijos en promedio cada una, mientras que en Europa del Este y de Europa del Norte la fecundidad era de apenas 2 hijos por mujer en poblaciones en las que la mortalidad infantil era muy importante y sin embargo la baja de la fecundidad ya era bastante pronunciada, mientras que otros países no habían terminado todavía su transición demográfica. Entonces, en los países de Europa del Oeste y del Norte hubo el fenómeno del baby boom después de la Segunda Guerra Mundial y vean que las mujeres que nacieron en los años 30, es decir, las que ahora tienen como 90 años, tenían una fecundidad bastante homogénea. Es decir, que tanto los países de Europa del Norte como Europa del Oeste tenían una fecundidad bastante elevada y luego en las generaciones de 1940 a 1940 hubo una baja prácticamente generalizada en todos los países de Europa. Es una baja que termina la transición demográfica y corresponde al final del baby boom en el oeste, perdón, y en el norte. En total podemos decir que del decrecimiento de las generaciones, que la fecundidad ha bajado por doquier en Europa. Vean, aquí está Francia en azul profundo, y se distingue mucho de los países de Europa del Sur. Tienen Italia en rojo, España en amarillo y Alemania en verde. Lo tenemos en la parte baja de la gráfica y tienen prácticamente 1.5 hijos por mujer para las generaciones nacidas en 1950. Son historias más o menos similares desde hace unos 30 años, pero con resultados diferentes. Vuelvo al artículo de Adeyev. Vean en la gráfica de la izquierda, donde está el índice coyuntural de fecundidad. Tenemos 5 lugares de Europa y en la otra gráfica para el mismo periodo de tiempo, desde 1970 hasta 2010, tenemos la edad promedio en el momento del nacimiento de los niños. Entonces a la izquierda tienen el final del baby boom con la curva en negro para Europa del Norte y los puntos rojos para Europa de Oeste. Y vemos cómo de pronto en los años 50 la fecundidad baja muchísimo. Vamos a bajar hasta 1.5 hijos por media como promedio, y los países del sur que están aquí en rojo es la curva roja continua, y vemos como al inicio de los años 70, cuando yo tenía más o menos su edad, digámoslo así, aquí se separaba de manera muy importante los países del norte y del oeste de Europa, donde la fecundidad había bajado, ya se había terminado el baby boom, había una baja fecundidad, y mientras que los países del sur seguían siendo países tradicionales católicos en los que las normas familiares eran muy fuertes y la fecundidad seguía siendo importante, mientras que en los años 70, en los países del sur, empezó a bajar mucho la fecundidad hasta volverse de plano mucho más baja. En los años 80 volvió a recuperarse un poco la fecundidad en el norte de Europa,
y siguió bajando en Europa del Sur hasta niveles bastante bajos. Fíjense, estamos a menos de 1.5 hijos por mujer en los países de Europa del Sur. Este fue una especie de traumatismo. Hay que acordarse que en estos países del sur había una especie de tradición autoritaria y vimos aparecer en Italia discursos muy negativos sobre la situación de las familias, con la idea de que si la gente no hace más hijos es porque algo no está funcionando bien, hay un problema. El hecho de ya no tener hijos es un síntoma de que la sociedad está mal. Esto es algo que vimos que fue un fenómeno muy fuerte en los países del sur, mientras que en el centro y el este de Europa, con la caída del muro de Berlín, también vieron caer su índice de fecundidad de manera muy brutal y apenas empezaron a recuperar un poquito en los años 80 o incluso en los años 2000. Hay cierta recuperación de la fecundidad en el centro y en el este. Y sin embargo, actualmente, tanto en el sur como en el centro y el este, tenemos una fecundidad muy baja actualmente, mientras que en el oeste sí han subido las tasas de fecundidad, e incluso podríamos hablar ya de un reemplazamiento de la población. Ahora podemos considerar que desde los años 70 la edad promedio para tener un hijo aumenta. Esto es cierto para el norte, para el oeste y también para Europa del Sur. Como les decía, hay un movimiento muy importante de baja de la fecundidad en los jóvenes y la fecundidad se va desplazando hacia edades mucho más avanzadas. Mientras que en los países del centro o del oeste, ahí la fecundidad sigue siendo precoz. Las mujeres tienen a sus hijos jóvenes, un poquito como en América Latina, las mujeres tienen a sus hijos muy jóvenes. Esto siguió siendo así y solo fue en los años 90 cuando la fecundidad empezó a bajar masivamente en los jóvenes y empezó a retrasarse hasta edades avanzadas. O sea, en el mismo artículo, en una gráfica un poco complicado, el eje horizontal es la fecundidad y el vertical es la edad promedio en el nacimiento, en el nacimiento de los hijos, y el punto es un año y vemos la evolución de estos dos indicadores al mismo tiempo y vemos que tenemos evoluciones bastante paralelas. Parece que en un primer momento la fecundidad bajó y en un segundo momento se retrasó en muchos lugares de Europa. Voy a regresar un poco más detalladamente a hablar de esta relación. Bueno, vamos a partir de la relación causal a escala individual. A escala individual podemos decirnos que entre más las mujeres o las parejas retrasan el momento en que quieren tener un hijo, más posibilidades tienen de ya no tener hijos nunca. Y si tienen un primer hijo, de todas maneras van a tener menos hijos. Y esto es un fenómeno que vemos en todos los países, en todos los medios sociales. Es un fenómeno muy importante. Entre más tarde se da el primer hijo, menos hijos van a tener. Esta relación es muy estable, pero observamos en el interior de un país este fenómeno cuando comparamos a los individuos unos con otros. Cuando comparamos a los países entre sí, esta relación tiene tendencia a desaparecer. Los países que empiezan a ser pronto los niños no son forzosamente los países en los que la fecundidad está más elevada, y los países en los que la fecundidad es más tardía no forzosamente son los que tienen la fecundidad más baja. Y cuando vemos la evolución a lo largo del tiempo, vemos que la evolución es más bien inversa. Es decir, los países en los que la fecundidad es baja es países en los que la edad es estable. Mientras que los países, bueno, ven ustedes que según las explicaciones que se ponen detrás de la evolución de los comportamientos, vamos a tener que explicar fenómenos que se oponen unos a otros, es decir, que van en direcciones muy diferentes. O sea que hay que tener cuidado de no explicar fenómenos macro con explicaciones a escala individual, porque
vemos que tenemos no solamente explicaciones diferentes, sino incluso evoluciones completamente diferentes. Y para volver a esta evolución en los distintos países, es bastante fácil entender si imaginamos que en todos los países de Europa la fecundidad de los jóvenes ha bajado. Entonces hay ciertos países en los que la fecundidad de los menos jóvenes, es decir, que tienen más de 30 años, ha bajado. Entonces aquí hay una comparación, una compensación, y el nivel de fecundidad sigue siendo constante. En cambio, la edad aumenta mucho. Esto es lo que ha sucedido en el norte. Hay, en cambio, otros países en la que la fecundidad de los jóvenes baja, pero la fecundidad después de los 30 no aumenta. Entonces la fecundidad baja mucho, es lo que ha pasado en España, en Italia y en los países del sur. Vemos entonces que las explicaciones a escala individual no permiten de ninguna manera explicar lo que está sucediendo en los distintos países de Europa. Bueno, aquí tienen una gráfica que presenta la evolución a escala individual, es decir, que podemos modelizar esta relación en función sobre todo de las restricciones biológicas de la fecundidad. Podríamos decir que por los límites biológicos las parejas no pueden tener hijos hasta cualquier edad. Entonces, entre más tarde empiezan a tener hijos, menos hijos tienen. Sin embargo, cuando observamos los países entre sí, aquí ven en azul los países de Europa del centro o del este, y el negro los países de Europa del oeste, su relación es bastante vaga, no se parecen tanto. En la generación de los 60 esto es más o menos cierto, pero nos parece que hay un primer grupo, el grupo del este de Europa y luego el del oeste. Y cuando vemos la evolución, aquí tenemos un ejemplo en Francia, a la izquierda tenemos el promedio, la edad promedio, la edad de nacimiento de los niños, y en la vertical es la probabilidad de tener un segundo hijo. Ven ustedes hasta arriba los primeros niños que nacieron en 1970, en 75, en 80, en 85, y el nivel representa la proporción de niños que van a ser seguidos por un segundo hijo. Y vean aquí que tenemos más o menos un 80%, más o menos cada niño es seguido de otro niño dentro de los 15 años siguientes. Bien, y esto pese a que la edad de promedio al nacimiento del niño aumentó de 2 años. Luego a la derecha vemos que no ha cambiado mucho la situación para el tercer hijo, y lo mismo para el cuarto hijo, después de un tercero o un quinto. Entonces podemos decir que en Francia entre los años 70 y los años 80 hubo un retraso de 2 años de la edad en promedio en la que se hacen los niños, y sin embargo la fecundidad ha permanecido a un nivel constante, mientras que a nivel individual retrasar estos nacimientos quiere decir tener menos hijos. Y cuando uno compara los distintos países de Europa entre sí, aquí en el horizontal tenemos la edad promedio. Bueno, en el medio tienen Francia, con un año de retraso entre las mujeres que nacieron en 1950 y 1960, y un nivel de fecundidad que no ha cambiado. Y con respecto a la situación de Francia, ven países de Europa del Norte, Suecia, Noruega, Dinamarca, en donde el retraso es mucho más claro, pero el nivel de fecundidad es constante. Y hasta abajo de la gráfica ven Italia, España y Portugal, en los que la fecundidad ha bajado mucho, pero la edad promedio no ha aumentado mucho. Y esto lo podemos explicar diciendo, bueno, este es un hecho, la fecundidad de los jóvenes ha bajado por doquier. Ahora, lo que hay que entender es por qué en los países de Europa del Norte la fecundidad después de los 30 años ha aumentado, mientras que en los países de Europa del Sur la fecundidad después de los 30 años no ha aumentado. Y eso es lo que ahora nos presenta un desafío para entender las diferencias de evolución de la fecundidad en los distintos países de Europa. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos pasando de la idea de que hay un retraso y que como se van atrasando las personas luego no logran recuperarse, vamos pasando de eso a la idea de que de todas maneras van a tener menos hijos. Esto
tiene que ver con el hecho de que la gente se casa más tarde, controla mejor su fecundidad, tienen más dificultades para encontrar un trabajo, en fin, hay muchas razones para que la gente no haga hijos muy pronto. Y eso es para toda Europa. Lo que dice, el criterio que marca una diferencia es lo que sucede después de los 30 años. Cuando las mujeres trabajan, ahí es cuando se empieza a plantear una diferencia. ¿Van a detener la anticoncepción para tener un hijo o no? Bueno, un pequeño paréntesis nada más acerca de la voluntad de muchos demógrafos de limpiar las medidas de fecundidad, entre comillas. La idea es de que cuando se retrasa la fecundidad del índice coyuntural, subestima la fecundidad. Pero bueno, esos son como problemitas de la cocina, no cambia nada las evoluciones de largo plazo a lo largo de 50 años. Lo que sí explica es que si la fecundidad ha bajado tanto en muchos países de Europa es porque ha habido un tempo effect, un efecto de tiempo. Los jóvenes no hacían sus hijos porque tenían la intención de hacerlos más tardes y los otros ya los habían hecho en la época en la que se hacían los hijos más pronto. Ese es el tempo effect. Entonces, la hipótesis es que los jóvenes que no están haciendo sus hijos hoy tal vez los van a hacer más tarde. Esto sí es algo seguro para los países de Europa del Norte, pero no es para nada algo seguro para los países del centro o del este. Bueno, como evaluación podríamos decir, o balance podríamos decir que ya se dio el final del baby boom o el fin de la transición demográfica gracias al control de la fecundidad y el derecho a recurrir al aborto, con una disminución de las familias numerosas y una disminución de la edad en el momento de tener el primer hijo. Y además está el retraso de la transición hacia la edad adulta y esto está asociado a una baja de la fecundidad, incluso después de los 30 años. Podemos hacer un análisis más detallado que muestra una vez más la gran diversidad de las situaciones en Europa. Por una parte, si observamos la fecundidad según los rangos de nacimiento y por otra parte también si observamos la fecundidad diferencial según los grupos sociales. Los que conocen un poco la economía sabrán que ahí está la hipótesis de la polarización, hay un efecto entre costo y oportunidad. Si tienen muy poco dinero, no cuesta mucho tener un hijo, porque un hijo de pobre no cuesta nada de dinero. En cambio, si ustedes tienen un buen trabajo y buenos ingresos, tener un hijo les va a costar muy caro. Entonces, entre más dinero tengan, pero si tienen muchísimo dinero, también es posible permitirse algo que muy costoso. Entonces, en ciertas situaciones la polarización domina con grandes diferencias sociales, hay una fecundidad elevada hasta abajo de la escala social y también hasta arriba, y tienen y también está el fenómeno de la homogeneización, en donde la fecundidad es más o menos homogénea entre los distintos grupos sociales. Aquí les puse 7 países de Europa. Tenemos las mujeres que nacieron antes del 55, o en 1955, están distribuidas según la cantidad de hijos que tuvieron, 1, 2, 3, 4 o más. Como ustedes ven, la mayoría tiene 2 hijos, e incluso alrededor de esta norma de los 2 hijos se distribuyen las mujeres. En Francia tenemos una distribución bastante simétrica. Tenemos 10% de mujeres sin hijos, 20 que tienen 1, 40% que tienen 2, 20 que tienen 3 y 10 que tienen 4. Es decir, que en promedio hay 2 hijos. Y en torno a este promedio tienen una mujer de cada 5 que tiene 1 o una de cada 5 que tiene 3, y luego una de cada 10 que no tiene y una de cada 10 que tiene 4. Bueno,
no voy a observar todos los países en detalle, pero en Inglaterra fíjense cómo hay muchas más mujeres sin hijos y muy pocas mujeres con un solo hijo. Así que hay un fenómeno de polarización. Hay mujeres que deciden no tener hijos porque precisamente cuestan muy caros. En Inglaterra cuesta muy caro tener hijos y hay ayudas para luchar contra la pobreza que hacen que hasta abajo de la jerarquía social puede ser una buena estrategia tener hijos, puede ser una manera de volverse adulto, mientras que eso no es una muy buena estrategia hacia los 40 años. Pero es algo que sucede en Inglaterra. En cambio, una vez que se tiene ya un hijo, hay una presión muy fuerte para tener por lo menos otro, porque los hijos únicos se piensa que son muy desdichados, están solitos con sus padres y además se vuelven egoístas, niños mimados. Entonces la literatura psicológica es muy negativa con respecto a los hijos únicos. También en Francia hay visiones muy negativas de los hijos únicos. Entonces, si comparamos los 3 países que están a la derecha, muchas más mujeres que tienen un solo hijo en España, en Italia y en Alemania. Ahí las mujeres que tienen un solo hijo, de alguna manera ya cumplieron con la familia, ya le permitieron a sus padres que se volvieran abuelos, y los niños, los hijos únicos, francamente, en España, en Italia y en Alemania, están muy bien, no parecen tener tantos problemas psicológicos. Y en cambio tener más hijos, esto en estos países quiere decir tener que dejar de trabajar, porque no hay manera de hacer que otra persona cuide a los niños. Es prácticamente imposible seguir trabajando cuando uno tiene dos hijos pequeños. Entonces la cuestión de tener un segundo hijo se plantea como algo más difícil. En Alemania por eso hay muy pocas mujeres que tienen 2 hijos, pero pueden tener 3, porque si ya dejaron de trabajar, si ya dejaron de trabajar por 2 hijos, fue una catástrofe tal que ya no pierden nada si tienen un tercero. En cambio, en Italia y en España, como ustedes pueden verlo, hay menos familias numerosas. Casi no hay familias de 4 hijos. En los países de Europa del Sur. Curiosamente, eran los países que tenían familias muy numerosas en los años 70, o sea que la situación se ha invertido por completo. Hay más familias numerosas en Francia y en algunos países de Europa del Norte. En términos de diferencia social, en esta gráfica vamos a ver 2 países que se oponen mucho. Francia e Inglaterra tienen las categorías sociales, a la izquierda las categorías sociales elevadas, los que han hecho estudios muy elevados, y poco a poco a la derecha vamos teniendo las categorías inferiores a nivel social, es decir, los obreros o los que están desempleados. Tienen categorías intermedias que son los maestros, los médicos, etcétera. Tradicionalmente las personas que trabajan en este sector tienen más hijos. Y en el eje vertical tenemos las probabilidades de tener un primer hijo. Y vean que en Francia la probabilidad de tener un primer hijo es prácticamente la misma en todos los grupos sociales. En cambio, en Inglaterra hay fuertes diferencias. Las mujeres que no trabajan son tan numerosas como en Francia para tener un primer hijo. En cambio, los que pertenecen a las categorías sociales más elevadas no tienen tantos hijos. 1 de cada 4 deciden no tener hijos. O sea que tenemos comportamientos muy diferenciados según los medios sociales. Este fenómeno de polarización social aparece en Francia solamente para el segundo hijo, es decir, que en lo alto de la jerarquía social hay mujeres en Francia que deciden no tener más que un hijo porque saben que con un segundo hijo van a pagar muy caro en términos de carrera profesional, mientras que el primer hijo cuesta mucho menos caro en términos de su carrera. Bueno, lo que quisiera que ustedes recuerden es que tenemos distintos niveles de explicación y distintas evoluciones. A escala individual tenemos un contexto fijo y las parejas toman decisiones dentro de un marco fijo. Y después, cuando vemos las evoluciones a lo largo del tiempo, la cuestión es saber si la sociedad es capaz de adaptarse a los cambios. Hemos visto, por ejemplo, las
teorías acerca de la segunda transición demográfica que dicen que pasamos de una situación en la que la familia era fuerte a una situación en la que la familia se ha vuelto débil. El matrimonio, por ejemplo, se ha vuelto una institución muy débil. Hay países en los que las sociedades han inventado una manera de hacer hijos por fuera del matrimonio. Entonces, hay menos casamientos, pero la sociedad sigue haciendo niños. Eso pasa en Europa del Oeste y del Norte. Y hay países en los que el matrimonio sigue siendo el marco normal para hacer niños, esto en Europa del Sur, en Alemania y en Suiza. Y en ese caso, como el matrimonio se ha vuelto una institución cada vez más débil y como es muy difícil tener hijos por fuera del matrimonio, pues bien, la fecundidad ha bajado. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de una adaptación global del país a los cambios. Y luego, cuando analizamos las diferencias entre los países, pues bien, llegamos a otro esquema explicativo. Tratamos de explicar los contextos nacionales y hay que tener cuidado porque hay que saber si queremos explicar niveles de fecundidad diferentes o evoluciones diferentes, porque aquí también podemos tener explicaciones que no son del mismo tipo. Bueno, ahora, ya que vimos esto, tenemos un problema. Y es que hay muchas diferencias entre los países. Y es entonces muy difícil tener modelos, digamos, modelos que no sean hiperdeterminados. Tenemos demasiados parámetros y no suficientes modelos. Hay demasiadas cosas que distinguen Francia e Italia para saber cuál es la razón que puede explicar que la fecundidad sea más elevada en Francia que en Italia. Porque para estos dos países tienen 20 razones posibles. Imagínense si queremos comparar 27 países, ya tenemos como 50 razones posibles. Entonces no logramos aislar el papel de cada causa, sobre todo porque algunas causas pueden tener efectos muy diluidos a lo largo del tiempo o bien efectos indirectos. Por ejemplo, hemos visto en Francia que cuando se cambió la ley, había situaciones en las que las parejas que no se habían casado tenían ventajas con respecto a los casados. El Estado cambió la ley y entonces de pronto era interesante, sí convenía casarse si uno tenía ingresos fuertes. Bueno, y entonces las parejas que tenían mucho dinero se empezaron a casar más, pero curiosamente también se casaron más los pobres que tenían muy pocos ingresos y que no pagaban impuestos. Entonces, fíjense cómo una pequeña causa puede tener efectos bastante importantes de manera indirecta en poblaciones que aparentemente no estaban concernidas de manera directa. Y también hay gente que es muy rica para quien de todas maneras todo esto no cambia nada. Entonces, hay personas que de pronto se ven afectadas de manera directa, pero el problema es que algunos empiezan a imitar a los otros y tenemos un efecto global más fuerte y la medida del efecto es mucho más débil porque no hay mucha diferencia entre aquellos que sufrieron directamente el impacto de la medida y los otros. Y además tenemos dos factores, y voy a dar dos ejemplos, en los que el papel se invirtió. Vamos a ver el papel del matrimonio y del papel de la actividad profesional. Bueno, el papel del matrimonio, en esta gráfica, lo representamos como presentamos una correlación. Tenemos todos los países de Europa y vemos en cada época, tratamos de ver con qué está relacionado el nivel de la fecundidad. En los años 80, como a la mitad de la gráfica, la correlación positiva se da con el indicador de primonupcialidad, es decir, que en los países en los que la gente se casa mucho, la fecundidad es elevada. Y luego tenemos valores negativos abajo. Las tres curvas representan la edad promedio para el primer matrimonio, la tasa de divorcios y los nacimientos fuera del matrimonio. Esto quiere decir que en los países en los que se divorcian poco, se casan precozmente y hay pocos niños fuera del matrimonio, la fecundidad es muy elevada. En los años 80 es simple. En los países en los que sí se casan, y hay pocos niños fuera del matrimonio y pocos divorcios, ahí la fecundidad es más elevada. Y hay una diferencia entre la Europa del Sur y los países del norte. Y en cambio, en el año 2000 todas las curvas se fueron del lado positivo. Es decir, que
que aunque se casen mucho, no aumenta la fecundidad. Las correlaciones más importantes son la proporción de niños fuera de matrimonio y los divorcios. Es decir, que los países en los que hay muchos niños son los países en los que se hacen niños fuera del matrimonio. Y luego la gente se divorcia y entonces esto quiere decir que puede tener varias uniones y cada vez hacen nuevos niños. Entre más fuerte sea el matrimonio, menos hijos tienen, porque los matrimonios, después de todo, ese es el papel del matrimonio, ¿no? Es impedir a los niños, impedir a la gente que tenga hijos de cualquier manera, que empiece a tener relaciones sexuales por doquier, y entonces de alguna manera el matrimonio es un limitador de la fecundidad, mientras que en Europa del Norte o del Oeste la gente hace hijos sin casarse, y si se casan se divorcian y luego se vuelven a casar y tienen hijos de nuevo. Entonces vean cómo incluso a escala global, cuando uno ya tiene explicaciones, de pronto estas mismas explicaciones pueden dar resultados completamente diferentes en otra época. Esto sucede también con la actividad de las mujeres. Aquí en el eje horizontal tenemos la proporción de las mujeres que trabajan y en el eje vertical la fecundidad. Y es muy simple, entre más trabajan, menos hijos tienen. Entonces, en los países en los que hay pocas mujeres que trabajan, la fecundidad es baja. Y en los países en los que pocas mujeres trabajan, la fecundidad es alta. Pero 20 años después la curva está completamente invertida. Es al contrario, en los países en donde las mujeres trabajan, es ahí donde la fecundidad es elevada, y es en los países donde las mujeres trabajan poco, donde la fecundidad bajó. Vean, la relación bajó. ¿Qué pasó? Es lo que les puse aquí en el esquemita de la izquierda. Arriba en azul tienen la relación en los años 70, que es una relación negativa entre la actividad femenina y la fecundidad, y en cambio en los años 90 tenemos la otra curva que se vuelve positiva. ¿Qué es lo que pasó? Es que en los países en los que había muchas mujeres que trabajaban, la sociedad se adaptó y cada vez más hay mujeres que trabajan, pero pueden seguir teniendo sus hijos. Mientras que en los países de Europa del Sur, en donde la proporción de las mujeres que trabajan aumentó, la sociedad todavía no se ha adaptado. La sociedad no ha sabido construir maneras de conciliar la vida profesional y la vida familiar. Entonces las mujeres se ven obligadas a elegir entre trabajar y tener hijos. Y entonces algunas mujeres decidieron trabajar y otras mujeres decidieron tener hijos. Entonces en total hay menos mujeres que trabajan y menos mujeres que tienen hijos. En los otros países, como ya no es tan difícil conciliar ambas cosas, entonces hay más mujeres que pueden decidir tener hijos y trabajar. Entonces hay más mujeres que trabajan y más mujeres que tienen hijos. Bueno, esos ya se los conté, entonces me lo voy a saltar, ya me tardé mucho, entonces voy a acelerar. Bueno, cuando hablamos del contexto entre los distintos países, se habla de las actitudes. Se dice, hay países en los que la gente tiene hijos porque piensa que es bueno tener hijos, mientras que hay países que piensan que es malo tener hijos. Aquí lo interesante con las normas, y esta es una noción que fue propuesta por Ronald Greenfuss con respecto a los países de Asia, hay una noción de family package. Es decir, que en cierta época no se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en Asia la explicación es que si la fecundidad es baja es porque si una joven decide estar en pareja, tiene que comprar un paquete, se va a ver obligada a hacer toda una serie de cosas. Si tiene pareja, tiene que casarse, y si se casa, tiene que tener hijo, y si tiene hijos, tiene que alojar a sus suegros, y si aloja a sus suegros, tiene que obedecer a su suegra. Este es el paquete. Y entonces hay muchas mujeres jóvenes en Japón, en Corea, en Taiwán que dicen, ay, no, gracias, la verdad, obedecer a mi suegra no quiero. Entonces, para escapar a esto, mejor
no tengo pareja, porque porque si tengo pareja me tengo que casar y entonces tengo que tener hijos y entonces tengo que alojar a mis suegros y entonces tengo que obedecer a mi suegra. Ese es el paquete. Mientras que hay otros países en los que uno puede perfectamente tener pareja sin casarse o tener hijos sin casarse, o se puede uno casar y divorciarse después. Es decir, que el paquete es mucho más flexible y las evoluciones se pueden dar de manera mucho más... ¿cómo decirles? Las adaptaciones son mucho más fáciles y sobre todo ante una aspiración que sigue siendo muy importante en muchos países, que es la de tener hijos. La gente se las arregla para tener hijos, incluso si las parejas son medio frágiles y si hay que trabajar para ganar dinero. Entonces, esta noción de paquete familiar es interesante porque está asociada a las normas y a los límites que tienen que enfrentar las parejas. Y como hemos visto cuando vimos la baja de la fecundidad en Europa del Sur y también en Alemania, hay una especie de política voluntarista, por ejemplo en Alemania, de construir guarderías para que las mujeres puedan seguir trabajando aunque tengan hijos. Y entonces se dice, vamos a trabajar por el bien de los niños, estaría bien que los niños se quedaran, entre más los niños se queden con su mamá es mejor para ellos. En cambio en Francia no. En Francia todos los niños están ya en la escuela y los papás que quieren quedarse con sus hijos hasta los 6 años son considerados como locos, como madres sobreprotectoras y abusivas que están completamente contra las normas. Y entonces podría ser que en Alemania la posibilidad de las mujeres de volver al trabajo, aunque tengan hijos pequeños, está haciendo que las normas empiecen a cambiar, porque después de todo las mujeres se van a dar cuenta que no está tan mal dejar al hijo en la guardería y trabajar, en vez de estar ahí cuidando a sus hijos. Y se van a dar cuenta que los niños que van a la guardería no son más estúpidos que los otros. Entonces, como ustedes pueden ver, las normas cambian. Bueno, ahora, un comentario sobre las políticas familiares, voy a ir más rápido. Hay un diagnóstico general en Europa que es algo nuevo y es que hay una preocupación natalista y esto vamos a verlo, voy a hablar más en detalle de esto el jueves, porque en Europa nos hace falta niños. Con la tradición fascista de muchos países de Europa había una gran hostilidad hacia la voluntad natalista y sin embargo vemos de nuevo aparecer a las preocupaciones natalistas porque aunque ya más suavizada porque ya se está recuperando la fecundidad y además esto se integra en políticas familiares a nivel de toda Europa. Un comentario sobre las bajas fecundidades. Aquí tienen unos países de Europa con menos de 1.3 niños por mujer, es decir, muy poco. Como ustedes ven, había muchos en el año 2000, había muchos antes del año 2000 y en cambio eso cambió a partir del 2001. Se dice en general que 2.1 niños por mujer es la tasa de reemplazo y que por debajo de eso tenemos una catástrofe. Y la fecundidad promedio, si la fecundidad promedio es de 1.9 por niños por mujer, esto quiere decir que en 2 siglos la población se reduce al 50%, no es una desaparición inmediata, y teniendo una inmigración que corresponde más o menos al 10% de los nacimientos, se equilibra la población. O sea que basta con una pequeña migración neta para compensar un ligero déficit. En cambio, cuando estamos en 1.3 niños por mujer, ahí tenemos una tasa de crecimiento negativo que es importante. Esto quiere decir que la población disminuye en un estado estable, disminuye a la mitad cada 40 años. Ahí ya la situación es más grave y la migración tendría que ser mucho más elevada, de 60%. Imagínense que por cada 100 nacimientos se requieren 60 migrantes para compensar el déficit. O sea que vean que no es lo mismo tener un niño
nacido de la inmigración por cada 10 nacidos en el país no es lo mismo que 6 niños por cada 10. O sea que la situación cambia mucho de 1.9 a 1.3 y en la Unión Europea en conjunto, que había bajado a 1.45, en general está ahora en 1.6, es decir, estamos en zonas no realmente catastróficas, porque vamos a tardarnos como 80 años en que la población baje a la mitad. Estamos en una población baja, pero no estamos en un extremo todavía. Bueno, esta visión, esta preocupación natalista tiene dos consecuencias. La primera es que hay una visión negativa de los países y sobre todo por parte de los políticos, como les decía en Italia, cuando la fecundidad baja, los políticos tienen tendencia a considerar que esto quiere decir que algo está saliendo mal en la familia porque ya no están haciendo niños. Mientras que los alemanes en las encuestas dicen que ellos están muy contentos de no tener tantos hijos, para ellos no hay ningún problema de que la población esté disminuyendo. Mientras que en Francia los políticos dicen que todo está bien porque la fecundidad ha subido. Sí, es cierto que hay muchos divorcios, etcétera, pero no importa porque la fecundidad se ha elevado. Entonces, de alguna manera, la fecundidad es como una medida de la calidad de la vida. Y luego tenemos otra condición. Tenemos la situación en la que la fecundidad ha bajado y las autoridades quisieran subirlos, pero ¿cómo obligar a la gente a tener hijos? Eso no es nada fácil. Esta cuestión de la legitimidad de la acción. Los políticos pueden legítimamente tratar de obligar a la gente a tener hijos si la gente no quiere. Y claro, hay muchas medidas en los distintos países. Cuando uno trata de medir el impacto de una medida, resulta que el efecto es muy débil, pero en algunos países como en Francia y países del norte, cuando se toman muchas medidas para elevar el nivel de fecundidad, globalmente sí tienen efecto y la fecundidad es más elevada. Bueno, desgraciadamente me tengo que apurar muchísimo más, me voy a saltar todo esto y voy a pasar a otro aspecto que es muy importante y que complica todavía más la situación, y es que las políticas familiares no tienen nada más como único objetivo aumentar la natalidad, también pueden tener objetivos como igualdad social, luchas por la igualdad entre géneros, pero además hay dos fenómenos que son muy importantes en Europa y el primero es el que tiene que ver con las políticas de educación. ¿Hay una escuela obligatoria, gratuita y de buena calidad o no? Y eso en países como en Francia fue implementado para luchar por la igualdad social. El Estado quería que obligar a la gente a que todo el mundo fuera igual, que todo el mundo tuviera una igualdad de oportunidades. No era para nada una ambición natalista, pero entonces todos los niños van a la escuela desde los 3 años y van a la escuela desde muy temprano en el día y salen muy tarde y aprenden un montón de cosas. La escuela es muy buena, así que cualquiera que le impidiera a sus hijos ir a la escuela estaría realmente mal. Mientras que en los países del sur hay muchos niños que están en guarderías desde muy jóvenes, pero son guarderías que funcionan solo en la mañana. Entonces las mamás no pueden trabajar porque los niños están en estos sistemas escolares o preescolares que duran solamente una parte del niño. Aunque estas medidas no hayan tenido objetivos natalistas, y esto es cierto también para los países de Europa del Norte, el hecho de que existan sistemas para cuidar a los niños de manera colectiva, que cuiden a los niños hasta tarde, esto permite a las mujeres seguir trabajando al mismo tiempo que tienen hijos. Y estas son políticas educativas, no tienen nada que ver con la voluntad natalista. Ahora, hay países también en los que para luchar contra la pobreza de las familias se le da prioridad en las colas de espera a las familias que tienen muchos hijos, o sea, se ayuda más, la ayuda social va en prioridad a las personas que tienen más hijos. Y eso tampoco tenía un objetivo natalista, pero sí tuvo un efecto natalista. Entonces, pero bueno,
hemos tenido ya más control de la fecundidad por los anticonceptivos, el aborto, etcétera. Sin embargo, podríamos decir que hay contrastes muy fuertes en Europa. Hay algunos desafíos, por ejemplo, la conciliación entre la vida familiar y profesional. El segundo desafío es la igualdad entre hombres y mujeres. Se trata de imponer en la Unión Europea de que si queremos una igualdad entre hombres y mujeres, los individuos tienen que ser prioritarios ante el Estado, debe ser individuos ante el Estado, no familias ante el Estado, y además de haber igualdad entre hombres y mujeres en casa. Entonces se obliga a los padres a tomar su permiso de paternidad, etcétera, etcétera. Entonces no se va a pagar más caro el embarazo de una mujer o la paternidad de un hombre. Los empleados van a estar en situaciones de igualdad. Y el miércoles vamos a ver también que si la fecundidad aumenta, el número de nacimientos va disminuyendo en Europa, y poco a poco vamos a tener una disminución del número de nacimientos, incluso si la fecundidad aumenta, y entonces vamos a vernos confrontados a un envejecimiento importante. Bueno, les voy a dar cita el miércoles y el jueves para 2 presentaciones más. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurent, por tu interesante conferencia. Seguro que habrán muchas preguntas en la sala aquí y en otros lados. Ahora quisiera que por favor me pusieran en pantalla las sedes remotas, de modo que pueda verlos y darles la palabra cuando lo soliciten. Está abierto el foro, las preguntas. ¿Quién se inscribe? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O todo fue tan claro? ¿Todos pudieron? Hola. Les ruego que digan su nombre, por favor. Mi nombre es Otal Blanc. Sí. Tu veux poser la question en français? Oui. Monsieur, je tiens à vous féliciter pour... Quiero felicitarlo por su exposición. Fue una exposición en la cual aprendimos muchas cosas. ¿En francés o español? Como quieras. En francés. Pero no tienen los... Sí. Dans votre exposé, il y a quelque chose qui... Algo que me llama mucho la atención. No sé si usted me entiende, pero me llama la atención esta relación negativa que existe entre la actividad de las mujeres y la tasa de fecundidad en algunos países a partir de los años recientes. El Colegio de San Luis entonces está pidiendo la palabra. Por favor, le dan el micrófono. Marcelo Castro, médico ginecobstetra de los programas de salud reproductiva del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aparte de comentarle que es una conferencia muy importante, muy interesante, quisiera plantearle una pregunta futurista. Quisiera que me dijera cuál es su opinión en relación a la expectativa de la población en Francia para el año 2050. Esto en los parámetros de lo social, laboral
considerando que estos parámetros son la base fundamental de una sociedad y también tenemos que ver que las características de la población de la tercera edad será mucho más importante, obviamente, desde el punto de vista demográfico y también de salud. He considerado, al plantear esta pregunta, que viendo el panorama general de Europa, invariablemente de la medida que tienen actualmente en función de la natalidad, de la fecundidad, considero que tienen un reemplazo un poco prematuro en relación a los avances. No podríamos sustituir algunos aspectos de la tecnología, aunque la sociedad nos plantea retos. De todos modos, siempre la base fundamental será el núcleo familiar. Muchas gracias. Vamos a esperar otra pregunta, no sé si de aquí de la sala o de fuera. ¿Hay alguien en el COLEF, en Guadalajara, que quiera formular una pregunta? Yo no veo mucho desde acá. Otra pregunta en la sala, de modo que podamos tener 3 preguntas que conteste el profesor Toulemont. ¿Y alguna más o pasamos a la respuesta? No veo que haya alguien más pidiendo. Gracias. Muy bien. Laurent. Il y a une fille là qui demande la parole, en blanc, devant vous. ¿Hola? Ah, perdón. Perdón. Olinka Páez, de la maestría en demografía de aquí del colegio. Yo quería preguntar, me parece que era algo especial el caso de Reino Unido cuando mostraba las primeras gráficas. Tenía dos modas, bueno, dos momentos, digamos, en que las tasas de fecundidad eran elevadas. Una de ellas pues era en las primeras edades, alrededor de los 20 años, y creo que eso está relacionado con una política en particular. Aunque el tema de la conferencia se centraba quizá en la fecundidad de alrededor de los 30 años, yo quería preguntar acerca de políticas como esa en Reino Unido, si están siendo contempladas para aumentar la fecundidad en otros países, es decir, si se consideran positivas, ¿no? Esas políticas que aumentan la fecundidad entre los más jóvenes, con este asunto de la entrada a la adultez. Muchas gracias, Olinka. Ahora vamos a escuchar Muchas gracias. Bueno, voy a responder a las preguntas en el sentido inverso. Primero voy a responder a la última pregunta con respecto a la situación en Inglaterra. En primer lugar, el hecho de tener nacimientos hacia los 20 años o incluso antes de 20 años es un diagnóstico bastante malo desde el punto de vista social para los próximos 20 años. Es decir, las jóvenes que tienen hijos cuando todavía son adolescentes, antes de los 20 años, generalmente se quedan atrapadas en la pobreza y en la marginación durante muchos años, sobre todo si tienen a sus hijos como madres solteras. Aunque conozcan al padre, pero en Inglaterra hay muchas situaciones en las que ante perspectivas profesionales muy malas y ante un fracaso escolar, el hecho de tener un hijo es como una estrategia para volverse adulta. En un país en el que los jóvenes se van mucho antes del domicilio paterno, es uno de los países en los que los jóvenes dejan más pronto la casa de sus padres y entonces tienen un hijo. Eso lo vemos aparecer también en Francia pero en las regiones de ultramar, que son también zonas donde hay mucha pobreza. Entonces es como un efecto perverso de las políticas sociales, porque la gente está en una situación tan mala que el hecho de tener un hijo puede ser una buena estrategia a corto plazo, pero a largo plazo es pésima estrategia. Entonces, la idea es que sería mejor evitar que las jóvenes tuvieran hijos tan pronto. Entonces, y vemos que en Inglaterra este fenómeno es 2 veces menos importante
importante que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay muchísimas adolescentes que tienen hijos. Inglaterra no está muy orgullosa de este fenómeno. Entonces los otros países no están muy interesados por este fenómeno. Se considera que la autonomía de los individuos es más importante, la lucha contra la pobreza es más importante. Entonces las personas que ya tienen suficiente dinero, si quieren tener hijos, muy bien. Y si no, pues ni modo. Y eso es lo que lleva más a una polarización tan importante. Ahora, para responder al doctor Castro, que me pide una opinión futurista sobre 2050, le voy a decir que en Francia decimos de broma que la familia está mal, está muy mal, pero la familia de cada quien está muy bien. O sea que tenemos esta idea de que las cosas han cambiado mucho, los comportamientos familiares han cambiado mucho, pero la familia sigue siendo algo muy flexible, muy maleable, y la gente sigue teniendo relaciones muy fuertes dentro de la familia, incluso si los hijos ya no obedecen a los padres, incluso si los hijos ya no se casan. Y sobre todo si comparamos con lo que sucede en Estados Unidos, en Francia todavía la relación entre los miembros de la familia es muy, muy fuerte, la gente se escribe mail, se llama por teléfono, se visita, sigue habiendo relaciones muy fuertes, la familia sigue siendo muy valiosa para las personas, incluso si la familia ya no tiene para nada el papel de normativo que tenía antes. Entonces yo les podría decir que la familia se adapta. El principal desafío ahora es el envejecimiento de la población, pero el envejecimiento es un poco la consecuencia del baby boom y con eso no podemos hacer nada. ¿Qué culpa tenemos de que en los años 40 las personas se hayan puesto a tener tantos hijos? Eso ya no podemos arreglarlo. Y además la gente está viviendo más tiempo y ni modo que matemos a los viejos, ¿no? Entonces, bueno, el envejecimiento es más bien una buena noticia y esto va a suceder para el conjunto del planeta. Esto va a ser difícil para todos, en China, en África, no hay ningún sistema de seguridad social allá y van a tener que aprender qué hacer con sus viejos. Es muy fácil cuando somos 15 jóvenes hacer vivir a un viejo que respetamos, pero si es un joven que tiene que hacer que vivan 15 viejos que respetan, eso ya va a estar más complicado, pero el envejecimiento no es en sí un fenómeno negativo, simplemente esto requiere adaptaciones importantes. Ahora, con respecto a los comportamientos sociales, yo creo que una de las dificultades en muchos países de Europa es la cohesión nacional o la cohesión del continente. Cabe preguntarse si la sociedad funciona o sigue funcionando como un todo, o bien si hay fracturas que se están dando entre los distintos países o entre las distintas categorías dentro del mismo país, y este es más bien un desafío político, un desafío más bien político que demográfico, tanto para Europa como tanto para Francia como para Europa. Yo creo que el futuro no es catastrófico, para nada. Sí, vamos a envejecer, pero en vez de gastar el dinero en tonterías, vamos a destinarlo a los viejos. Es una cuestión política, no es un problema demográfico. Entonces, la primera pregunta creo que tenía que ver con la relación entre la actividad femenina y la fecundidad. ¿Sí es así? Sí, et à propos de cette relation négative, je n'ai pas bien saisi. Una relación negativa entre el trabajo y la fecundidad. Sí, la relación es negativa a nivel individual. Si usted empieza a tener hijos a los 35 años, evidentemente no va a tener 15 hijos. En cambio, si empieza a los 15, a lo mejor sí va a tener 15 hijos. Por ejemplo, tomemos aquí los que están aquí. Si empiezan a tener hijos tarde, van a tener menos hijos en promedio que los que empiezan temprano. Esa es una relación súper fuerte que podemos explicar por los límites biológicos de la reproducción. Si empieza usted a querer tener hijos a los 55 años, no va a tener ningún hijo porque es demasiado tarde. O sea que esto es muy importante a nivel individual, pero aunque sea algo tan determinante a nivel individual y aunque haya una causa fácilmente identificable, realmente estamos aquí en una
situación donde hay una causa y un efecto muy claros. Esto, sin embargo, no explica las diferencias entre los distintos países de Europa, porque hoy en Europa, en los países en los que se hacen hijos tarde, hacen más hijos que en los países en los que empiezan pronto. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos en el límite biológico. Aquí ya estamos en niveles, ya nadie tiene 7 hijos, ahora ya todo el mundo está alrededor de 2 o 3 hijos, entonces aunque empiecen a los 30 y tantos, sí les da tiempo de tener 3 en vez de 2. Entonces les puedo decir, la gente de esta sala, a lo mejor si empiezan a tener sus hijos tarde, van a tener menos hijos, esto sí es claro. Aquí en México, pero en Europa esto ya no tiene ningún impacto, incluso la relación se ha invertido. No sé si respondí a su pregunta. Creo que no me expliqué bien. Cuando yo hablo de la actividad, me refiero al ejercicio de una actividad profesional. Ok. Con respecto a la actividad profesional tenemos lo mismo. En un momento dado, las mujeres que no trabajan tenían más hijos que los demás, pero después hay países en los que las mujeres que trabajaban se pusieron a tener tantos hijos como las otras, y ahora la situación se ha invertido, incluso las mujeres que trabajan tienen hijos. En cambio, en los países en los que se tiene que elegir, ya las mujeres tienen menos hijos. En los países en los que no se pueden tener hijos al mismo tiempo que se trabaja, la presión se vuelve muy fuerte. Y entonces hay un 80% de mujeres que tienen hijos. En los países en los que se puede trabajar y tener hijos, el 80% de las mujeres tiene hijos y trabaja al mismo tiempo. Sí, discúlpeme, creo que no le entendí nada y pasé de una cosa a otra, pero también le podría decir, aquí en la gente que está aquí, sobre todo para las mujeres, porque es algo que no funciona para los hombres, pero si hay mujeres aquí que dejan de trabajar para tener hijos, van a tener más hijos que los demás, eso es seguro. En cambio, si me voy a otra universidad, a otro país, en donde la fecundidad es más elevada, pues a lo mejor voy a tener, digamos, más o menos mujeres que van a trabajar y una fecundidad más o menos alta, pero a lo mejor no va a ir en el mismo sentido la interrelación. Sí, ahora sí respondí a su pregunta. Ok, gracias. Yo creo que si hay alguna otra pregunta que le quieran hacer, la pueden hacer durante el cóctel que tenemos previsto ahora a la salida, al cual invitamos a los presentes en la Ciudad de México. E invito a los que están en las sedes remotas que alguna vez vengan por acá para disfrutar del cóctel que tenemos normalmente al finalizar la inauguración de esta cátedra. Hasta luego, muchas gracias por la asistencia en Tijuana, en Guadalajara, en San Luis. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, y los pasan al lado derecho o al lado izquierdo entrando al auditorio, y ahí los esperamos con un vino de honor. Gracias. On a commencé, on a 18h30. J'avais enregistré, excuse-moi alors, excuse-moi, j'avais enregistré 18h20.